Eh, bon dia. Eh, Hoy o Carmo dice una palabra que pronto siempre la gente fica a aprender, ¿no? Él decía que estamos todos bien vestidos, bonitos, y ha dicho que estábamos apromadiños, ¿no? ¿Habéis captado que ha dicho eso? Bueno, él dijo, estamos todos bien vestidos, apromadiños, ¿no? Y una cosa, hasta donde yo percibo, que si calláis entenderá, una cosa apromada, ¿no? Es una cosa certa, que está, ¿no? Que tiene un ángulo recto, certiña, ¿no? Y bueno, pues está, pues es una expresión bonita de decir, ¿no? Que estamos apromadiños. Si callar no todos, ¿no? Porque antiguamente todos andábamos como un bocadín desaplomados, ¿no? Un bocadín desviados, ¿no? Un bocadín torcidos, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es una forma interesante de se referir a las personas, ¿no? Que, bueno, que intentamos buscar tener una vida recta diante de Dios, ¿no? Que estamos aprobados conforme a la verdad, ¿no? Y bueno, pues ese es un bocado o intuito da reunión y en el primer lobor que cantamos decía que éramos servos más o menos, ¿no? Yo no soy muy bon para los lobores, ya sabéis. Decía que éramos servos da súa coleita pregando la salvación. Algo así va. ¿Cómo? Anunciando la salvación. Y de eso se trata, de anunciar la salvación, de cómo podemos vivirla de una manera plena, cómo podemos ser cheios de ese plano perfecto que Dios tiene para los hombres, que nos, por mucho que nos esforcemos, no vamos a conseguir mejorar, ¿no? A veces ponemos todo en una posición, si no estamos caminando dentro de la verdad, es un caos nuestra vida, y tú oyes a la sociedad y aparentemente no. En el fondo tú sabes que sí, más aparentemente no. Más es una cosa que para reflectir de que por mucho que nosotros fasamos, no vamos a conseguir mejorar, mismo sin percibir, no vamos a conseguir mejorar ese plano bon, agradable y perfecto que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por mucho que nosotros intentemos darle un jeito, ¿no? No da, no da. Entonces, esa salvación que estamos prontos a anunciar o a recibir, pues es de la que se trata de edificar, y ese es su intuito por el cual estamos aquí. Entonces, yo quería, hace unas semanas atrás falamos de que, y que era una realidad que muchos cristianos, si callar, o algunos cristianos, si callar, no vivían una relación con Dios como un oso pai amoroso, un pai de amor, un pai que nos cuidaba, un pai que nos daba valor, un pai que nos hacía sentir seguros. Bueno, ahí falamos de unas cuantas características, de cómo Jesús decía que Él era un camino, ¿no? Que su sacrificio en la cruz fue para llevarnos, como en Juan 14, cuando Jesús dice que es el camino, como dice, yo soy que camino y la vida, y ninguén vaya ao Pai si no es por mí. O sea, ya si la limpieza del sacrificio de Cristo, ¿por qué? Porque nada tiene que ver la oscuridad con las trevas con la luz, la oscuridad con nada tiene que ver. O sea, no podemos llegar ao Pai en nuestra condición de pecadores, en nuestra condición de justicia propia, que muchas veces caminamos así, también los creyentes, caminamos así en nuestra justicia propia, no vamos a poder llegar ao Pai. Y el sacrificio de Cristo fue lo que nos habilitó para ello, ¿no? Para poder tener una relación con un Pai, para poder tener una vida eterna, para conocerle. Jesús en Juan 17 decía así: la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú enviaste. Entonces, todo eso tiene que ver con una condición de que el Señor, de que Dios es un oso Pai. Bueno, y a seguir de esa revelación que Jesús decía en el capítulo 17 de Juan, en un monte de veces, en la oración, cuando Jesús pidió, cuando los discípulos le pidieron a Jesús para que Él les enseñara a orar, en Mateo 6, ¿cómo es que Jesús le contestó? Cuando oréis, orad así. ¿Y cómo comenzaba la oración? Pai noso, ¿no? Y eso era una revolución para esas personas, o poder decir que Dios era su Pai. Bueno,
En Juan 17 lo dice en un monte de varias formas diferentes, pero a raíz o a partir de esa revelación o de poder vivir esa verdad de que Dios es nuestro Pai, un Pai celestial, un Pai amoroso, se manifiestan otras características de la vida cristiana en nosotros. Y yo quiero hablar un bocadín de eso esta mañana. Bueno, vamos a comenzar primero en Efesios. Vamos a leer en Efesios un versículo y después ya ponemos el diseño, Luis, ¿vale? Y dice así en el capítulo 3, versículo 14, dice así, ¿no? Dice, por causa de eso me pongo de yo ellos perante Upai de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ahí hay una relación, ahí vemos, ¿no? En este versículo, lo que manifiesta es que hay una relación, ¿no? Que hay una realidad, que hay una comunión entre Upai de nuestro Señor Jesucristo, o sea, Dios como Pai de nuestro Señor Jesucristo. Después dice, en el 15, du cual toda la familia en los cielos y en la tierra toma un nombre, ¿no? Entonces, como que la realidad de la familia, nos muchas veces falamos de que en Génesis el Señor estableció o fundó o puso los alicerces de la familia cuando entregó Eva a Adán bueno, y eso que tantas veces se dice en los casamentos, ¿no? Y dejará a mujer a su pai, en fin, todo eso que va ahí en Génesis, ¿no? Y consideramos que ahí es donde el Señor estableció la realidad de la familia, pero no es así, ¿no? Ahí es algo que está en el plan y en el corazón de Dios desde la eternidad. ¿Por qué? Porque dice que Upai de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay una relación que, que es eterna y después de esa relación dice que de ahí toda la familia en los cielos y en la tierra toma nombre. Y nos muchas veces falamos de la familia de la fe, de ese tipo de familia, embora que puede ser lo que vamos a hablar, puede ser aplicar también para las familias naturales, ¿no? Para la familia, el núcleo familiar, en mi caso, pues mi familia, la familia de cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Más, yo o el intuito o el enfoque o donde yo veo que ahora mismo nosotros tenemos bueno, que podemos tirar un beneficio grande de ello. Como país, no hay duda, ¿no? Como país naturales de nuestros hijos, más también considerando que formamos parte de la familia de la fe. De la familia de la fe. Y lo primero que tenemos que tener cierto es, ahora sí que pone el diseño, lo primero que tenemos que tener cierto en base a lo que hemos leído en el versículo 14, que dice, ¿no? Que por esa causa me poño de yo ellos perante Upai de nuestro Señor Jesucristo. Es la realidad de lo que a veces es, de lo que a veces es un misterio, ¿no? Y es la Trinidad, pero tenemos que saber, tenemos que tener cierto y claro esto que dice en este diseño, ¿no? ¿Quién es Deus? ¿Quién es Deus? ¿No? Deus es Upai. Deus es o Filho y Deus es o Espíritu Santo, ¿no? Mas o Pai no es o Espíritu Santo y o Espíritu Santo no es o Filho y o Filho no es o Pai. A ver, tanto o Pai como o Espíritu Santo como o Filho, ¿no? Son personas diferentes, ¿no? Con atributos, con manifestaciones diferentes. Y no los tres conforman quien Dios es. No, 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 no. Eso es un error grande que a veces cometemos. Pensamos que Dios a veces actúa como fillo, Dios a veces actúa como pai, Dios a veces actúa como Espíritu Santo. Y no, Señor. No, no, no. No. Todo lo que Dios es está en Upai. Mas no solo Upai es quien es Dios. Y todo lo que Dios es está en Ufillo. Mas no solo Ufillo es quien es Dios. Y todo lo que Dios es está en el Espíritu Santo. Mas no solo el Espíritu Santo es quien es Dios. Mas los tres no es que conformen Dios. Los tres son Dios por sí mismos. Son Dios, ¿no? Es el misterio de la Trinidad. Mas tenemos que tener cierto esta realidad.
No es que son tres en uno en tres, todas estas cosas que a veces se dicen, ¿no? En España hay una cosa que para aflosar las porcas que es tres en uno, ¿no? No. Y esos tres son los que dan las características a lo que es el producto. No es así. No es que los tres conforman a quién es Deus. Hay una plenitud de Deus en un Pai, una plenitud de Deus en un Filho, una plenitud de Deus en un Espíritu Santo, ¿no? Y los tres son Deus. En los principios de la Iglesia, en el siglo IV, había un tal San Agustín, bueno, que todos hemos oído hablar de él, Agustín de Hipona, que decía así, lo explicaba, y yo he visto una noticia hoy, esta semana en el Journal, y ya pensando en esto que iba a hablar, pues digo, pues mira, la noticia en el Journal era que unos navegantes muy experimentados querían hacer el percurso que hipotéticamente en un principio fixeran los vikingos desde Suecia o de Noruega hasta Estados Unidos, ¿no? Para demostrar que se podía ir, bueno, la historia. Y eran unos hombres de estos, unos velelladores, se dice, los que andan con veleros, ¿no? Velelladores, ¿no? Muy expertos. Y ellos querían hacer esa travesía para demostrar. Y lo que pasa es que se afogaron, ¿no? Se hundieron y se afogaron. Y este hombre, el tal San Agustín, decía que el misterio del Espíritu, el misterio de la Trinidad, que era algo como un océano y un miudo brincando en la orilla. Y que si estaba en la orilla y brincaba, que que disfrutaba, pero que si se intentaba ir más profundo, acababa por se afogar y tener problemas, ¿no? Y que era algo así, que no es una cosa que vayamos a tener una lógica, un entendimiento lógico de ello. ¿Cómo es que Dios en sí mismo es Dios en un Pai, Dios en un Filho, Dios en el Espíritu Santo en plenitud, en características, y a la vez es un solo, pero no está formado por los tres? Bueno, no sé. En Primera de Corintios dice que en parte conocemos y en parte que profetizamos, ¿no? Y que ahora vemos como en un espejo, pero que va a haber una altura, así, no, pero que va a haber un momento en el que vamos a ver claramente, Entonces, lo que nos fuye, lo que nos pueda fugir de esta verdad o de cualquier otra, ¿sabéis? Tenemos que por fe aceptarla. ¿Por qué? Porque en parte conocemos, en parte profetizamos, en parte conocemos por qué declaramos que aquellos momentos malos que vivimos le damos gracias a Dios por ello. Es difícil de percibir, pero ¿por qué? Porque en esa parte que no conoces de por qué los tiempos difíciles vienen a tu vida, en esa parte profetizas que si estás caminando en el plan de Dios va a ser beneficio para ti. ¿No? ¿Es así o no? Es así, es así. Entonces hay cosas que nos pueden fugir, pero que tenemos que tener certas de cómo son. Y en cuanto a esto que estamos hablando ahora, ya volvemos al tema de la relación familiar que el Señor estableció desde el principio de los tiempos, ¿no? Pues nos toca a nosotros, pero no solo, yo lo veo de esta forma, no solo cuando fala de país, de cómo, y es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo los pais tienen que tratar, tienen que se relacionar con los fillos, de cómo es la realidad de la fe de un pai, de la fe de un fillo. No lo está limitando a la familia natural, ¿no? Vamos a leer en Efesios, perdón, en 2 Corintios 11, que nos abre el... Bueno, primero vamos a leer en Primera de Corintios, no segunda, en Primera de Corintios. En el capítulo 11 también. El versículo 3. Y también tenemos que nos tirar cierto perjuicio porque ahora está a la orden del día y es tan popular el empoderamiento femenino, ¿no? El feminismo y ahora aquí no se oye decir tanto, más en España hay otras y a ver quién sabe qué más hay. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero a ver quién sabe el más popular. Otras y otros, que no caes en ningún lado. Otros, ya, pero también están. Y es que lo dicen en la Asamblea de la República de España, bueno, no es república, pero no interesa, donde los políticos, o sea, es que hay y nos tenemos que tirar ese perjuicio de encima.
¿sabes? Y percibir qué es lo que el Señor está nos a ensinar. Entonces vamos a leer el versículo 3. El capítulo 11 de 1 Corintios, en el versículo 3, dice: quiero por en que saibáis que Cristo es la cabeza de todo hombre, y o home es la cabeza da mujer, y Deus es la cabeza de Cristo, ¿no? Entonces, cuando uno lee esto con ciertos prejuicios, dice, entonces, ¿cómo es? ¿Es que esto es una jerarquía? No, más hay una realidad. Hay una realidad. Dice que Deus es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de toda mujer. Entonces esto, cuando ¿no? Saben que Cristo es la cabeza, vamos a ver, que Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de toda mujer y Deus la cabeza de Cristo, eso es. Entonces cuando dice que Deus es la cabeza de Cristo, no nos cuesta trabajo percibirlo, ¿no? Bueno, pues vale, pues o pai y o fillo, siempre hay una relación de sometimiento, de sumisión o de crecimiento o de ensinanza, ¿no? O pai habitualmente ensina ao fillo. No más cuando leemos, ¿no? Que el hombre es la cabeza de la mujer, rápidamente ficamos con un pie atrás. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a intentar percibir por qué y por qué eso tiene que ver con nosco, con todos los que estamos aquí, porque ahora sí que vamos a leerlo en 2 Corintios. Mirar cómo dice aquí. Cuando fala de que el hombre es la cabeza de la mujer, está hablando de un orden dentro de la familia, ¿no? Entonces, en 2 Corintios, en el capítulo 11, lo faz extensivo a todos nos atinge a nos esa palabra que hemos leído. Mirar cómo dice. Dice así, dice en el versículo 2, dice, estoy celoso de vos, 11:2, estoy celoso de vos con celo de Deus. Teño vos preparado para vos a presentar como una virgen pura a un marido, a saber, a Cristo. Entonces ese orden familiar ya nos atinge a todos nos. ¿Por qué? Porque todos nos, o los que sentimos que somos obreros da súa coleita, pregando, no es pregando, anunciando la salvación, todos nos que temos ese corazón, todos nos que nuestra vida tiene ese intuito, formamos parte de estas personas o de estas personas que Paulo decía, ¿no? Que trabajamos o que temos esforzado, que temos desgastado nuestra vida en preparar para poder presentar como una virgen pura, no, a un marido. ¿Quién es? A Cristo. Entonces, todos nos vemos abrangidos porque Jesús es la cabeza de la mujer, entendiendo que es la obra, que es la iglesia. Y ahí sí ya participamos, porque Pablo decía que él había luchado por preparar. Y ahí ya sí todos participamos. Igual que el hombre se esfuerza en que las cosas en su casa estén certas, las cosas en su casa, las necesidades de su casa estén atendidas. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Y esa misma realidad se expande o se extiende a la iglesia, que es lo que somos nosotros, a los cristianos, a los que tenemos corazón por otras personas. Entonces, en cuanto que Cristo es la cabeza en cuanto que Cristo, y en 1 Corintios 4 hay un versículo muy, muy bonito, que es un desafío, es un desafío para todos nosotros, que dice así. Dice, en el versículo 15, dice, ainda que tiveseis 10.000 tutores en Cristo, no teréis con todo muchos pais. Pues eu pelo Evangelio vos direi en Cristo Jesús. Ainda que teñáis 10.000 tutores en Cristo, no teréis con todos muchos pais. Y hasta donde yo percibo, eso abre la puerta a que podemos ter más de un pai. No muchos, más de un pai. Puede ser un pai, podemos ter solamente un pai espiritual, mas podemos tener más de un pai. No muchos, como aquí dice, no muchos, pero sí más de un. Entonces, es un desafío para todos. Todos podemos, es que tu vida, o a miña vida, ¿no? Puede ser, puede llegar paternidad espiritual en otras personas. Puedes transmitir genes espirituales a otras personas, que eso es lo que un pai fa a su fillo. Podemos participar. No es un trabajo de aquel, del otro, o de más alén. Podemos participar. Y es un desafío para todos, como obra, como conjunto. No, es que eso, no, también es una responsabilidad nosa. O sea, lo que vamos a falar
Vamos a entenderlo por eso que nosotros somos... Nosotros somos... ¿Es esto? Vale. Nosotros somos los pais. Fala de nosotros directamente. Nosotros podemos participar en una vida nueva. Y la cabeza de esa familia, que es la iglesia, es Cristo. Y como ministerios principales, a Jesús le podemos dar atributos, pero es profeta, es sacerdote y es rey. Hemos cantado un lobor que falaba de eso, que Cristo es rey, ¿no? Sacerdote, profeta, rey. Y eso es lo que, si somos cabeza, o sea, Cristo es la cabeza de nuestra familia, si Cristo es la cabeza, como Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer, es lo que hemos leído en Efesios. Pero vamos a quitar perjuicios. Cristo es la cabeza del hombre, Cristo es la cabeza del que tiene corazón por llegar una vida nueva, del que tiene corazón por ser un pai. Cristo es la cabeza de esa persona y esa persona es la cabeza de la noiva. Es la cabeza es el que forma o el que trabaja, el que lucha, el que sufre por participar en que se forme una noiva pura, santa, para se desposar con el noivo, con Cristo. Entonces tenemos que buscar esas características que de esos ministerios o de esas, ministerios que os he dicho que se incluyen dentro de quien el Señor era. Sacerdote, ¿no? Es nuestro sumo sacerdote, dicen en la palabra, del mismo orden de quién, que Melquisedec, ¿no? Sumo sacerdote. Bueno, pues nosotros somos sumos sacerdotes. Ahora, ¿qué es lo que hacía un sacerdote? El sacerdote interpretaba o el sacerdote manifestaba al povo perante Deus. Eso es lo que el sacerdote hacía. El sacerdote intercedía por un povo perante Deus. Entonces, si nosotros queremos, y eso tiene que estar en nos como país espirituales y como país naturales, pero tiene que estar en nos de interceder. Yo he buscado unos ejemplos que algunos he hecho que son muy bonitos y otros interesantes y otros desafiantes. Por ejemplo, yo que él en el capítulo 1, no vamos, porque la cosa... en el capítulo 1 de Job, el Señor le declara como un hombre temente, un hombre justo, ¿no? Un hombre que observaba el camino del Señor hasta el punto que Dios mismo testimoniaba de él, ¿no? Y en esos primeros versículos enseña que él tenía 7 fillos y 3 fillas, y que cada día iban y hacían banquete en cada uno de los, en casa. Bueno, vamos a Job 1, al capítulo 1 de Job, solo para ver este versículo que os voy a decir ahora. Job se encuentra fácil porque está antes de Salmos. Abrís la Biblia Pelumello y el libro que está antes de Salmos es Job. Y generalmente Salmos fica en la mitad de la Biblia. No, dice así en el versículo 5, dice, terminados los días de sus banquetes, que era la forma que él tenía de, bueno, pues de se relacionar con su familia, de tratar con sus fillos, dice, yo os llamaba y los santificaba. Levantándose de madrugada, ofrecía holocaustos segundo el número de todos ellos, pensando, tal vez os meus fillos teñan pecado y blasfemado contra Deus no seu corazón. Y así hacía yo continuamente. Entonces, ¿qué es lo que como sacerdote, no? Como con el ministerio de Jesús como sacerdote, nosotros como sacerdotes, yo qué hacía en relación a sus fillos, por si acaso ellos hubieran pecado, ¿no? Dice que ofrecía sacrificios. ¿Qué sacrificios, en qué se goza, qué tipo de sacrificios son los que el Señor busca ahora de su pueblo? ¿Eh? Exactamente. No es preciso andar matando animales, ¿no? No es de eso de lo que se trata. No son esos sacrificios, sino de labios que alaben su nombre, que glorifiquen su nombre. Yo tengo aquí el versículo. Bueno,
los sacrificios que el Señor ahora pide de nos, en Hebreos 13, en Colosenses 4, de sacrificios de oración, de orar por las necesidades de nuestros hijos, tanto naturales como espirituales, de orar por ellos. Tenemos que tener esa condición si queremos llevar al frente la responsabilidad que hemos recibido como país, si es que has recibido esa responsabilidad, ¿no? Como país. Y en esa vida de oración, en Colosenses, vamos a leer un versículo, en Colosenses 4. A veces cometemos, a veces somos un bocado superficiales, ¿sabes? Mirad cómo dice en el capítulo 4 de Colosenses, en el versículo 2, dice, perseverai en la oración, vigiando en ella con acciones de gracias. A veces somos muy tolilleros, ¿sabéis? Y esto puedo aplicármelo para mí el primero, ¿saben? Somos muy tolilleros cuando, no, yo voy a orar por ti. Opa, tengo una dificultad. No, voy a orar por ti. No, fulanito, me he enterado que fulanito, José Valladolid está doente. José, oro por ti. Y yo no digo que no lo hagamos. Cuando mandas el WhatsApp o cuando, ¿no? ¿Sabes? Yo no digo que no dices, Señor, ayuda a José. Yo no digo que no. Quizás sí. Bueno, digo a José o a cualquier otro, ¿no? A cualquier uno, no interesa a quién, ¿vale? Yo no digo que no lo hagamos. Señor, guarda a quien sea. Pero después se nos pasa. Después se nos pasa. Y la forma en la que lo tenemos que hacer aquí dice que perseverando en esa oración y vigilando en ella. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy orando pelo Carmo, por una necesidad que él tiene, la forma de que yo pueda después dar gracias a Dios por ella, de que haya una acción de gracias en mi corazón, es si yo sé que mi oración por él es efectiva o que Dios ha obrado en la vida de él por medio de lo que yo puedo haber orado en él, de lo que yo puedo haber intercedido o de lo que por mi participación voy a poderle dar gracias a Dios. Si no, se queda en una cosa superficial. Sí, voy a orar por ti. Y yo no digo que no lo hagamos, pero de una manera muy superficial, de una manera muy religiosa y de una manera que no es como la Biblia enseña. Podemos dar gracias a Dios cuando perseveramos. ¿Y cómo perseveramos? Vigilando. Si yo digo a Carmo, voy a orar por ti, voy a orar por tu situación, y después me intereso por él, y después le pregunto cómo está, y después vuelvo y le digo que eso es vigilar a mi vida de oración, a mi vida de intercesión. ¿Qué está pasando con esa persona? Entonces, cuando nos somos, o cuando debemos de tener, ¿no? Esa condición y esa de Job, ¿no? De orar como un hombre íntegro, de orar por nuestros hijos, por las personas que el Señor nos trae, pero con perseverancia, vigilándola, por las personas que el Señor ha puesto a nuestro alrededor, que han llamado a nuestra puerta. Vamos a tener vamos a estar caminando conforme la palabra nos enseña que vamos a ser o que debemos de ser os pais. Y otro ejemplo que es bonito de percibir, es en la Pascua, ¿no? Cuando el Señor estableció la Pascua, cuando en el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel, cuando el Señor estableció cómo iban a poder liberarse el pueblo de la esclavitud de Egipto, Él estableció una forma muy certa, muy pormenorizada de cómo tenía que ser, cómo el pueblo de Israel iba a liberar. Y vamos al libro de Éxodo. Más el Señor en el capítulo 12. El Señor, la responsabilidad de ello recaía sobre unas personas en particular. El capítulo 12, versículo... cada vez está la cosa peor, 3. El versículo 3. La forma, lo que Dios tenía, el plano del Señor recaía sobre un grupo de personas en particular. Y era su responsabilidad.
Y para que fuera efectivo el plano del Señor, para que fuera adelante, esas personas tenían que llevar adelante su misión, su responsabilidad la tenían que cumplir. Y dice así, ¿no? En el versículo 3. Bueno, en la miña Biblia dice así, una versión de la Reina Valera, que no es esa de ahí, dice así. Dice a toda la congregación de Israel, a los 10 de este mes, tome cada hombre un cordero para su familia, un cordero para cada casa. Aquí no aparece la palabra hombre, más en la miña versión sí que aparece. Y en la Reina Valera y en la Biblia de muchos de los que estamos aquí sí que aparecen, ¿sí o no? No dice tome cada hombre un cordero. Vale. Bueno, cada uno. Pero no es cada uno, es cada hombre. Es cada hombre. Y esto lo he visto, lo he procurado en 3 versiones. Procurado en la Reina Valera. ¿Eh? Sí. Cada hombre. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad para el hombre de la casa. Y seguramente que leyendo el texto en esa versión uno acaba percibiendo que está a falar del pai de la familia. Más pronto. Es una misión o es un trabajo que era encomendado al hombre de la familia. ¿No? Y para que o anjo de la muerte pasara por cima de la casa, que eso es la Pascua, pasar por cima para que no atingiera al primogénito de las familias, tenía que estar feito de una manera determinada. Tenía que matar o animal certo, tenía que hacerlo de una forma certa, tenía que colocar la sangre en la porta, en la entrada de la porta, mas tenía que ser feito de una manera certa y tenía que hacer esa persona, que era el hombre, que era o pai. No daba para hacer otro, no daba para hacer otro. ¿No? Y yo pienso que eso está aquí escrito porque es una responsabilidad para nos, al día de hoy. A nos corresponde como pais, y digo pais una y otra vez, de la familia de la fe, de la familia de la fe. Y todos podemos ser pais porque las personas no tenemos muchos pais. Puede ser uno, pero pues pueden ser varios, no muchos, más y varios. Bueno, si nos queremos llevar adelante nuestro trabajo, si nos queremos proteger las personas que el Señor han puesto a nuestro alrededor, tenemos que llevar adelante nuestro ministerio con compromiso, porque el Señor nos lo ha mandado a nos. Como aquí, la Pascua la estableció de una manera cierta, el pueblo de Israel iba a ser libre de la esclavitud con un plan determinado, y ese plan determinado se extiende hasta nos el día de hoy, y a nos corresponde. Nosotros no vamos a poder caminar en la fe por otras personas, mas a nos corresponde mostrar la sangre del Señor. A no nos corresponde los beneficios, ¿no?, que tiene vivir una vida en la fe. Los beneficios de una vida sujeta, sometida, como Carmo decía, obediente a la palabra. A nos corresponde. Y hay otro sitio, hay otro lugar que está en Marcos, vamos a verlo en Marcos 9, que liga, tenemos que hacerlo así un bocadín dinámico porque si no, y yo ya no quiero que esto fique para atrás. En Marcos 9, es una pasaje, pues bueno, pues es conocida y es famosa, ¿no? Tu fillo, un fillo que tiña epilepsia o un tipo de doencia que fuera, que dice que de tanto en tanto pues tiña ataques, cae al fuego, bueno, que el miudo magoábase por sí, ¿no? Y en el versículo 22 dice así, falando o pai, dice, muchas veces o te han lanzado en un fuego y en la agua para o matar. Dice, mas tú, está hablando con el Señor, con Jesús, dice, mas si tú puedes hacer alguna cosa, ten compasión de nos y ayúdanos. Y Jesús le contestó, y dícele Jesús, si tú puedes, todo es posible aunque cree. ¿Y qué está a hacer Jesús? Está a ligar, ¿no? Yo veo así, hay una conexión entre la salvación del miudo y la fe del pai. Y tiene que haber una conexión obligatoriamente, es que es forzoso. Entre una vida espiritual, la vida espiritual que llevemos como pais, espirituales o naturales, no interesa, la vida espiritual que llevemos como pais, hay una conexión
con la consecuencia de nuestro ministerio, nuestra familia, mismo que sea la familia en la fe. Si podemos acreditar en la palabra del Señor, hay una consecuencia. El Señor aquí lo liga. ¿O no veis una conexión? ¿O solo la veo yo? ¿No hay una conexión? El Señor no dice, si tú puedes, todo es posible para el que cree. ¿Sí o no? ¿No? Vale, vamos a Atos. Más claro ainda, ya veréis. En un versículo, perdón, en un capítulo 16, que también es muy conocido, ¿no? ¿No? La historia du carcelero de Filipos, ¿no? Un hombre que pensaba que o Paulo y Silas, que estaban presos en la cadella, tiñan fugido, porque, bueno, pues tiñan acontecido unas situaciones que, si lembráis, partilláronnos en la pandemia, partilláronnos de este pelo Zoom, partilláronnos de este pasaje, y fue un estudio muy bon, ¿no? Y muy sabroso. ¿Lembráis algún? Miguelín, no yo, otro. Bueno, él partillónos de esto, ¿no? Entonces, él pensaba que los presos tiñan fugido, el carcelero, pensaba que los presos tiñan fugido, entonces, pues como la consecuencia, o lo que la ley, o lo que los romanos en aquella altura, si fuían los presos, mataban al carcelero. Él intentó, preparó, pidió una espada para se suicidar, y en el versículo 28, Paulo por él le gritó, no te fasas mal niñún, que estamos todos aquí, que mismo que una especie de terremoto, y tíñanse abierto las puertas de la cadella, más Paulo le dijo, no fasas mal niñún, que estamos todos aquí. El carcelero pidió luz, saltó para adentro, y todo trémulo postróse diante de Paulo y Silas. Entonces tiróos para afuera y dícele, señores, ¿qué es necesario que eu faça para me salvar? Esta pregunta, que de eso fue el estudio que Miguel partilló, esta pregunta es consecuencia de todo lo que había acontecido, mas yo no quiero ir allí, yo quiero ir en lo que viene a seguir, ¿no? ¿Qué es necesario que eu faça para me salvar? Y respondieran ellos, cree en el Señor Jesús y serás salvo, ¿qué? Tú y tu casa. Tú y tu casa. Y es una promesa del Señor, y tenemos que vivirla como tal. Nosotros y nuestra casa. Si las personas caminan en la fe, ¿sabes? Si nosotros tenemos fe suficiente para mantenernos firmes en la fe. Muchas veces fica tú y tu casa, el tu casa fica un bocadín para atrás, pero nuestro trabajo no es en vano. Nuestro trabajo no es en vano. Muchas veces los rapaces se van, muchas veces, ahora ya no acontece tanto, porque los rapaces no, cuando ingresan, no ingresan de las maneras que ingresaban unos años atrás, ¿no? Más cuando, y quizás algunos sí tenéis esta experiencia, ¿no? Cuando tenías que estar 15 días sin dormir, tratando de un rapaz, ayudándole todas las noches, para arriba, para abajo, el chá, los masajes. ¿Alguno tenéis vivido eso? ¿O solo yo? Todos, ¿no? Subir, bajar, no dormir, chás, masajes, tal, y comenzaba ya a recuperarse, comenzaba a estar bien. En la medida que podías, ponías simientes en un corazón dele, le falabas del Señor, y un día te levantabas y ¿qué decía? Vome embora, ¿no? Vome embora. Y una hundida, ¿sí o no? Ficabas de rastro, ¿no? Mas no te desanimabas. Y llegaba otro y pegabas otra vez en el mismo, en la misma, ¿no? El mismo proyecto, ¿no? No te desanimabas. ¿Por qué? Porque nos tenemos que tener esto cierto. Nos tenemos esto cierto, que si acreditamos en el Señor Jesús, nuestro trabajo no es en vano. Eso es lo que dice en la palabra, ¿sí o no? Que nuestro trabajo en Cristo Jesús no es en vano. Que de alguna manera, ¿no? Dentro de la soberanía de Dios, esas simientes que nos hemos colocado en el corazón de Él, tanto de nuestros hijos espirituales como naturales, no interesa, de alguna manera, si es una simiente incorruptible. Vamos a leer, que este es un versículo también, está en Primera de Pedro. Creo que es Primera de Pedro.
Bueno, si no es primera, es segunda, es fácil de encontrar, ¿no? Que lo tenía aquí escrito y ya no lo encuentro. Bueno, el versículo dice que si somos nacidos de una simiente incorruptible, si la simiente que está en nuestro corazón es una simiente de verdad, si es una simiente incorruptible, vosotros alguno procura el versículo y me decís, aquí ya está, ya está. En 1 de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 23, dice así, dice, ¿ya? Dice, teniendo sido rellenados, no de simiente corruptible, mas de incorruptible, de la palabra de Dios, la cual vive y es permanente, ¿no? Si esa simiente que nos hemos colocado en un corazón es una simiente incorruptible, es una simiente que está alicerçada en la palabra de Dios, en la verdad, no es una simiente humanista, no es una simiente es una simiente que está alicerçada en la verdad. Si somos nacidos de una simiente incorruptible, el fruto, si uno simea una simiente de laranjas, ¿el fruto qué es? Un laranjero, ¿no? Si es de mazá, un mazá, ¿cómo se dice? Una masiera, si es de mazá, ¿no? Y si es una simiente incorruptible, el fruto va a ser como incorruptible también, incorruptible también. Mas nós temos que tener esa fe. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Ese rapaz que le dedicaste 15 días, o esa rapariga que le dedicaste 15 días, ese trabajo no es en vano. Y en su momento, el Señor va a dar crecimiento. Uno simea, otro rega, ¿y quién es el que da crecimiento? Durante mucho tiempo en Oporto estuvo colocado ese versículo allí, ¿no? En el centro social. El Señor es el que da crecimiento a su simiente, a su palabra. Ese es un desafío para nosotros, ¿sabéis? Ese es un desafío para nosotros. Pero si podemos acreditar, todo es posible para el que cree, pero tenemos que acreditar que en la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, no en nuestras maneras, en nuestra manera de entender, sino en la palabra del Señor, ¿no? Y para avanzar eh, Jesús le decía a los dos ciegos, conforme a tu fe, ¿crees que puedes ser sanado? Sí, pues conforme a tu fe te sea feito. Conforme a tu fe te sea feito. Es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Conforme a tu fe te sea feito. No es una cuestión de otro empeño, sino de fe. Conforme a tu fe te sea feito. El Señor ha prometido que nuestro trabajo no es en vano, conforme a nuestra fe no sea feito. Pensamos, no, se fue embora, se perdió. No, conforme a nuestra fe no sea feito. Perseveramos en la oración, vigilando en ella. Yo hace 15 días yo sabía ya, ¿no?, que era un hombre que faz más de 20 años estuvo con nosco en la asociación, estuvo un tiempo. Yo le conocí fuera de aquí de Portugal, ¿no? Le conocí faz 25 años y él estuvo muy poco tiempo y después fue embora, volvió, fue embora, volvió, fue embora. Y yo ya sabía que él estaba bien. Yo sabía que él era pastor, ¿no? Pero nunca lo había vuelto a ver. Y faz 15 días, después de 20 años o más, lo vi. Y me alegré en el corazón. Me alegré en el corazón de verlo. Y cuando él vivió con nosco, solo daba problemas. La verdad es que estaba de él saturado. Solo daba problemas. Pero cuando le vi, me alegré en el corazón. Algo y no era una alegría no, no sé, de cuando No, no era otra cosa, era como un calor en el espíritu. Pues mira qué bien, ¿no? Y hablamos 5 minutos nomás, pues yo tenía que irme embora y él, bueno, pues rápidamente me contó así 4 cosas y tal, pero pues mira qué bien. ¿Quién le iba a decir? Yo no, porque mi fe
mas Dios es el que sabe, Dios es el Señor de la obra, nosotros no. A nosotros nos corresponde, ser unos pais de familia, conforme el plano del Señor, no conforme nuestros planos. Tiene aquí un versículo que es un bocado, vamos a leerlo, es un bocado, bueno, vamos a leerlo en el libro de Oseas. En el libro de Oseas también no es muy difícil de encontrar porque está a seguir a Daniel, a Joel, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, ahí va, ¿no? Y Oseas, que está antes de Joel, y es en el capítulo 4. El capítulo 4. Y esto es un poco para vergüenza nosa, ¿sabes? Esto que vamos a leer un bocado ahora es para vergüenza nosa, porque, bueno, vamos a leer lo que el Señor dice en su palabra, venga. El capítulo 4, el versículo 6, dice así, ¿ya? Dice, o meu povo es destruído porque le falta o conocimiento. Porque tú rejeitaste o conocimiento, también eu te rejeitaré como meu sacerdocio. Estamos hablando, ¿no? de que entre los ministerios de Jesús o cómo podemos calificar la obra del Señor es el sumo sacerdote, ¿no? Intercediendo por nos diante du Pai. Dice, porque tú rejeitaste su conocimiento, yo también te rejeitaré como mi sacerdocio. Visto que te esquecistes da lei do teu Deus, también eu me esquecerei do teus fillos. ¿No? Y yo cuando leía esto, pues siempre tienes la tentación de no colocarlo dentro de los apuntes. ¿No? Y dices, bueno, pues es que es un versículo que pues quizás mismo que forma parte de la palabra de Dios, cómo puede ser útil, porque de lo que se trata es de ejercitarnos entre todos, ¿no? Y de crecer, de madurar, de tener más conocimiento de la verdad, ¿no? Pero bueno, pero decidí apuntarlo, y por eso lo estoy a partillar para vosotros. Entonces, ¿qué es que está de la misma manera que la salvación, que el caminar en la fe, sí que está ligado a nuestra fe, de nuestros fillos está ligado a nuestra fe. Aquí dice que porque nosotros hemos sido rejeitados del sacerdocio, dice, yo me esqueceré también de tus fillos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que porque nosotros no estamos caminando bien, nuestros fillos ya no tienen opción de caminar en la fe, y no está a decir eso. ¿Sabéis? No está a decir eso. Lo que está a decir, y para vergüenza nosa, es lo que yo percibo, que os voy a contar ahora, ¿no? Y es que Dios tiene un plano, ¿no? Dios tiene un plano de qué, de que seamos salvos no si nos a casa, si tenemos fe, si caminamos en la fe, si caminamos en la fe, si somos firmes en la obra, ¿no? La familia de la fe. El Señor tiene un plano para ello, pero si nosotros no somos fieles, el Señor va a llevar adiante su plano, mas sin nos, o sea, y va a ser una vergüenza que el día de mañana, y va a ser una perda para nos, que el día de mañana rapaces o raparigas que han venido a la TER aquí conozco y han comenzado a oír la palabra porque nosotros no hemos sido unos pais dedicados, unos pais fieles, porque no hemos caminado en la fe diante del Señor. Esas personas van a conocer a Cristo, van a ser líderes de la obra, van a poder partillar la palabra de Dios y nos vamos a perdérnoslo. De eso es de lo que fala. Y en los fillos naturales también hay ese riesgo. Van a conocer a Cristo de otra forma, y nosotros no vamos a tener a disfrutar de esa benzo. No vamos a disfrutar, ¿por qué? Por esto que dice aquí, ¿no? Pues por rejeitar el conocimiento, por no afianzarnos en la palabra. El Señor va a hacer su obra igual. Porque nosotros seamos negligentes, nuestros fillos no van a sufrir las consecuencias. Nos vamos a sufrir las consecuencias. Nos vamos a sufrir las consecuencias. Porque el Señor va a llevar su plano al frente. 100% con ellos, mas nosotros vamos a ficar de lado, tanto como país naturales como país en la fe, en la familia de la fe, en la familia de la fe. ¿Está bien? Vale. Bueno,
pues es que como que se ha demorado mucho esto, entonces pues fica por aquí, ¿vale? También considerar si como sacerdote, ¿no? El sacerdote, la misión que tenía era presentar el povo a Deus, ¿no? Relación del povo con Deus. Como profeta es presentar Deus al povo, ¿no? ¿Cuál es nuestro trabajo, la actitud o la posición que nos temos cuando tenemos que ensinar, ¿no? Cuando tenemos que mostrar la verdad de Deus a nuestros hijos, como os digo, de la familia de la fe o de la familia natural, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición, nuestra condición? El otro día os vi solo, es que en Deuteronomio, vamos a leer en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, que también es un versículo muy conocido, en el versículo 19, bueno, el 18 y 19. Dice, grabáis estas miñas palabras en vuestro corazón y en la vosa alma, atallas por sinal nas vosas manos y póndeas como faisas na vosa testa, o sea, empaparos, ensoparos de la palabra, ¿no? Dice, y ahora, ¿no? Dice, enseñáis a vosos fillos, falando delas, asentados na vosa casa, andando pelo camiño, deitándovos y levantándovos, ¿no? Pone cuatro situaciones, ¿no? Dice, falando delas asentados en la vosa casa, deitándovos y levantándovos, que son actividades que se hacen en casa. Y después, pelo camiño, ¿no? De las cuatro, tres son cosas domésticas, de casa, de lo que hacemos en casa. Y el otro día oí a un deportista que decía esto, y fiqué, pues qué verdad es. Decía, las medallas gánanse en los treinos y en la competición solo se van a recoger. ¿Percibís? Las medallas gánanse en los treinos y el día de la competición lo único que va a hacer es ir y pegar en ellas. Es lo mismo, es lo mismo. Nuestra formación está en casa, está en los treinos, está en lo que hacemos en casa. Aquí es que en la palabra lo dice, y esto es algo para nos. Nuestra formación no es en la reunión, que las personas queremos, gustamos que las personas oren, que las personas alaben al Señor, que las personas cantan. ¿Cuántas veces has ido a orar al camión de la recuperación, que lo veo que está ya aparcado? ¿Cuántas veces has ido a orar a ese camión con alguien? Tú que eres pai de la familia de la fe, ahora aquí en esta casa, por ejemplo, ¿cuántas veces has ido a orar con alguien en el camión por la mañana? Entonces es muy difícil. Ojalá que lo estemos a hacer. Yo quiero acreditar que lo estamos a hacer. Si no, es que es muy difícil. ¿Cuántas veces has parado el camión cuando estás trabajando, haciendo recaos y vamos a orar? Es que es muy difícil. Si no lo hacemos, ese es el trabajo de casa. Ese es el trabajo de casa. En la oficina. ¿Cuántas veces hemos empezado el trabajo por la mañana diciendo, venga, vamos a hacer una oración y vamos a empezar a trabajar? O vamos a preparar un lobor. ¿Cuántas veces? Es que es muy difícil. Si no hacemos el trabajo de casa, si no hacemos los treinos, si no entrenamos, después poco vamos a recoger en el día de la corrida. ¿Percibir lo que quiero decir? Vale, bueno, pues eso es bueno, como yo quería enfocaros la situación de que Jesús como profeta, presentando lo que los profetas hacían era falar de parte de Dios, cómo nosotros podemos hablar de parte de Dios a nuestra familia, y Jesús como rey también, ¿no? Ahora es un bocado, lo de rey no suena muy bien, ¿no? Como parece una dictadura y tal, más tenemos que ser valientes. Hay que ser valientes, ¿no? Leemos en la Biblia que es rey de reyes, señor de señores. Ser rey, tomar decisiones, ser la autoridad es complicado. Es complicado. Muchas veces es más fácil meternos las manos en el bolso, ¿sí o no? Y hollar para otro lado, ¿sí o no? Cuando te preguntan, decir, no sé. Bueno,
o hacer juicios de valor de todo el mundo, pero no tener la valentía de sentarte cara a cara con esa persona y decir, oye, Víctor, mira, yo veo esto y esto. Es más complicado, es más complicado. Pero si Cristo es la cabeza de nuestra familia, ¿no? Como hemos leído en Efesios, si Cristo es la cabeza de nuestra familia, el Señor es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer, hemos leído, ¿no? Pero si Cristo es la cabeza de nuestra familia, tenemos la obligación de tener ese entendimiento, de tener esa forma de vivir, de vivir así la fe, tenemos la obligación. ¿Eh? Sacerdote, y la idea que yo tenía era dedicarle al sacerdocio bastante más tiempo. ¿Por qué? Porque si tenemos éxito en esa condición, en esa situación, si tenemos éxito en la forma en la que nosotros intentamos que nuestra familia camine, nuestra familia de la fe y nuestra familia natural, cualquiera de las dos, entran en el mismo paquete. Si nosotros tenemos éxito ahí, casi que tenemos asegurado el éxito en el resto de las cosas que hemos así falado por encima. Pero tenemos que dedicarnos a ello, tenemos que dedicarnos a ello. Si somos pais espirituales, tenemos que agir como tal, tenemos que agir como tal. No solamente, sino agir y con carga en nuestro corazón, con peso en nuestro corazón. ¿Por qué? Pues porque nosotros hemos decidido voluntariamente ser obreros de su colleita, anunciando la salvación. Es voluntario, alguien te ha obligado. Alguien te puso una pistola en un peito y dice, tú tienes que ser siervo del Señor. No, o sea, voluntariamente levantaste la mano y dijiste, Señor, yo te quiero servir. Pues tenemos que ser coherentes, maduros, hombres y mujeres, con esa decisión. ¿Está bien? Venga, pues más nada y obrigado por mí.